Hoy cocinamos estofado de mondongo con papa y verduritas. Este es el mondongo que resultó de cocinar en olla a presión con un diente de ajo, hoja de laurel y sal. El caldo resultante es este, que como verán tiene grasita en la superficie que posteriormente voy a desgrasar. Procedo a retirar el exceso de sebo que quedó tras hervir. Procedo a cortar en tiritas, o si quieres hacerlo vos en cuadritos, igualmente podés hacerlo. A mí me gusta así, en tiritas. La cantidad depende de la cantidad de personas para las que vas a cocinar. Voy a preparar la salsita en la que posteriormente vamos a colocar nuestro mondongo, como que ya está precocinado, está perfectamente blando. Entonces eso ya se le agrega a la salsa lista. Si te gusta este video, no te olvides de suscribirte y darle a la campanita para recibir notificaciones. Aquí estoy picando también un diente de ajo y quiero comentarles respecto al tomate que estuvimos en la avenida Eusebio Ayala y Kubitschek y nos ofrecieron tomates en caja de unos 15 a 17 kilos más o menos, y nos entusiasmamos tanto con Aramí que compramos esa caja de tomates. Entonces procedimos a escaldar, para lo cual usé esta cacerola, llevé al fuego y dejé que hirviera un poquito y fui colocando los tomates. Una vez escaldados, coloqué en bolsitas de hielo la cantidad que cupiera en la misma y llevé al congelador. No se imaginan la cantidad de tomate que hemos logrado congelar. Y es lo que voy a usar ahora. Fíjense, jugoso, delicioso. Coloqué en esta fuentecita los tomates porque son tan jugosos que no quería desperdiciar ese juguito que se me iba a escurrir de la tabla de picar. De esta manera voy a proceder ahora a preparar la salsita. No se olviden que yo estoy cocinando poquito porque es para 2 personas, porque mi ollita es exactamente da para 2 personas. Esto voy a cortar en cuadritos posteriormente. Bueno, mi aceite ya me está llamando. Voy colocando la cebolla con el ajo para que vaya exhalando y desprendiendo su aroma. Un ratito, y ahí ya le agregamos el tomate. El tomate, no se olviden, el tomate está escaldado, no está cocinado. Simplemente se somete al calor del agua caliente para sacarle la piel. Le agrego ahora los tomates, fíjense el jugo que nos da. Si quieren agregarle locote también puede hacerlo. Le agrego, en este caso, sal fina, un poquito, a gusto, siempre a gusto.
y cuidando sobre todo de la salud. No abusen de la sal, las personas que sufren de presión alta. Dejamos aquí que se vaya haciendo la salsita. Yo voy a buscar unas hojitas de laurel para agregarle. Ahí están las hojitas de laurel que van a perfumar nuestra salsita, le va a dar un sabor exquisito. Tapamos y dejamos que se haga la salsa. Se va haciendo muy bien nuestra salsita. Este es el momento en el que podés agregarle agua, de preferencia caliente, de modo que no se corte el hervor. Tapo de vuelta y voy a proceder a preparar mis papas. Mientras se va haciendo la salsita, yo voy pelando ya las papas. No tires la cáscara de la papa, ni nada que te sobre de la cocina. Guarda en un pequeño recipiente así y prepara tu propio compost. Utiliza con tus plantitas, con tus flores, vas a ver qué buen resultado te van a dar. Procedo a cortar la zanahoria, que de igual manera puedes cortar en tiritas o en cubitas, o tiritas, o julianas, como dicen los expertos en cocina. Bueno, yo voy a proceder a cortar en cuadritos. Corto en cuadritos. Como dije anteriormente, puedes hacerlo igualmente en julianas. Es una comida que se prepara, pero en tiempo récord, porque todas estas verduritas cortadas así en trocitos pequeños se cocinan muy rápido. Y el mondongo ya está blando. O sea, es una comida que prácticamente puedes tener lista en 20 minutos, 30 minutos a más tardar. Yo voy a cascar las papas, no a picar las papas, porque dicen, y yo creo que tengo comprobado que quedan mucho más ricas. Las papas cascadas pareciera ser que desprenden ese almidoncito que tiene y queda muy, muy rico. Así, un tamaño que a vos te guste, que te sea práctico. Sí, de esta manera vamos cascando. Las papas. A mí me encanta este plato. Ahí está. Fíjense en el hermoso color que nos dieron estos tomates. Esto no tiene conserva, no tiene ningún tipo de otro producto que le dé mayor color a la salsa. Procedo a poner el mondongo al mismo tiempo que la zanahoria y las papas. En 15 minutitos más o menos esto va a estar listo. Cuando las papas y las zanahorias estén tiernas, ya está listo. Pico un poquito de perejil de las planteras que logramos abonando con el compost. Este que les comenté que hago con las cosas que van sobrando. Un resultado extraordinario. Y un poquito de albahaca que le va a dar un toque y un sabor sumamente especial a nuestra comida de hoy. Así. Esto ya en el plato. Procedo a servir. A mí la verdad que me encanta así caldudito. Vamos a retirar la hojita de laurel.
Y como les dije, ahí va el perejil y un poquito de la albahaca. Y a disfrutar. Si te gustó el video, no te olvides de suscribirte al canal, darle a la campanita y compartirlo.